Hasta no hace mucho tiempo atrás, hablar de salud mental era tabú. Eso hizo que aprendiéramos a ocultar nuestras heridas y dolores más profundos, a creernos rotas, incompletas, problemáticas, pero sobre todo a sentirnos solas y a tener que mostrarnos fuertes y poderosas, aunque por dentro nuestro mundo se venía abajo. En japonés, kintsugi quiere decir reparar con oro, un método de reparación que celebra la historia de cada objeto, haciendo énfasis en sus fracturas en lugar de ocultarlas o disimularlas. El kintsugi da una nueva vida a la pieza, transformándola en un objeto incluso más bello que el original. Como una pieza de porcelana destrozada reencuentra su utilidad y al mismo tiempo aumenta su belleza, resaltando con oro la unión de cada fisura, las personas también podemos aplicar el kintsugi en nuestras vidas. Si sufrimos alguna situación dolorosa que nos dejó huella, tenemos la oportunidad de no hacer como si nada hubiera pasado y podemos contemplar la experiencia valorando todo lo que dejó en nuestras vidas. Según el kintsugi, además de la importancia de la recuperación funcional del objeto, su valor más grande radica en la aceptación de lo que se rompió como parte de su historia. Las roturas y las reparaciones forman parte de esa historia y tienen que ser mostradas en lugar de esconderlas. Así nos damos cuenta de que en nosotras también vive la naturaleza de la transformación, especialmente en aquellos momentos en que la vida simplemente nos golpeó y tuvimos que enfrentarnos a las adversidades. Bienvenidas a un episodio de Historias Reales, Personas Reales, una sección de Psicología de la Vida Cotidiana por Coti Pedrosa. Un espacio para compartir nuestras heridas doradas, porque más allá de nuestra fragilidad y vulnerabilidad, lo que hacemos es verbalizar esa gran fortaleza que se desprende del simple hecho de mostrar nuestras cicatrices. Advertencia. En los siguientes episodios se abordarán temas delicados relacionados con la salud mental que pueden ser sensibles para algunos oyentes. Nuestro objetivo es crear conciencia y proporcionar información valiosa sobre estos temas. Pero es importante recordar que si vos o alguien que conocés están enfrentando una situación similar a la que hablaremos en este episodio, no dudes en escribirnos o pedir ayuda a un profesional de la salud. Bueno, estamos acá en un nuevo episodio de Historias Reales, Personas Reales. Y hoy tengo el honor de tener en el episodio a Mila de The Artist No Spoon, que va a estar acá compartiendo un poco de lo que es su historia en torno a la salud mental. Hola Mila, muchas gracias por estar acá, estoy muy contenta. Gracias a vos, Coti. Para mí es un honor estar acá participando y pudiendo compartir un poco de mi historia. Como te decía recién, para mí es un gran honor. Gracias por invitarme. No, un placer de verdad tenerte acá y escuchar, yo te sigo hace mucho, bueno, de hecho como te conté cuando te contacté, hice con vos digamos, un encuentro con respecto, digamos, a la alimentación en el 2020, y bueno, te sigo muy de cerca, y sé bastante de las cosas que vos compartís en las historias de tu Instagram, en los vivos, y nada, me parecía que también estaba bueno que quede plasmado acá porque creo que tenés una historia en torno a lo que es la salud mental muy interesante. Y que creo que puede enriquecer a mucha gente que del otro lado nos esté escuchando. Así que, si te parece bien, empezamos. Como yo ya te conté, acá hay una sola pregunta preestablecida y después es a donde nos lleve la charla. Y es la pregunta con la cual iniciamos y es, ¿cuándo fue para vos ese momento, esa situación, ese suceso ahí que vino a hacer un clic en el cual te diste cuenta que tenías que poner atención en tu salud mental y trabajar en tu salud mental o pedir ayuda? Wow. La verdad es que fueron varios sucesos, ¿no? Como fue algo que se fue dando progresivamente, pero creo que lo que me ayudó a despertar fue tomar conciencia de que mi vida se me estaba yendo de las manos y de que
todos mis vínculos se estaban transformando en vínculos tóxicos y que yo me estaba vinculando de formas de las cuales no estaba orgullosa, estaba lastimando a mucha gente que yo sabía que amaba y quería y sin embargo no podía controlarlo. Y empecé a sentir mucho dolor, mucho, mucho dolor y mucha angustia por esto mismo y a juzgarme demasiado, ¿no? Como a decir como ¿por qué sos capaz de hacer estas cosas? ¿Por qué lastimás? ¿Por qué? ¿De dónde está saliendo todo esto? ¿No? Como una sensación realmente de un descontrol, como una toxicidad que me emanaba, era algo que yo no podía controlar y que me lastimaba mucho porque yo no me consideraba una mala, entre comillas, persona, ¿no? Pero el juicio era inevitable, era como decir, pero esto que estás haciendo no está bien. Y no solo eso, sino que encima también te estás lastimando mucho a vos, ¿no? Porque yo me estaba no lastimando, lo otro. O sea, era una persona que no es que me hablaba mal, directamente, no, llegaba como a puntos realmente muy extremos de maltrato para conmigo misma. Niveles de no poder salir de la cama, de estar como muy deprimida, de hasta lastimarme, de formas que obviamente no importan, no voy a replicar porque no es necesario, pueden ser disparadores de cosas que no me interesa, pero quien sabe, quien está atravesando un momento difícil de salud mental, siente que es preso, ¿no? De su propia cabeza y que no tiene como demasiado control y que es tanto el odio y el veneno que hay dentro que uno no lo puede como evitar. Y yo me sentía así, me sentía de esa forma y no daba más, realmente fue como no doy más. Y tuve la suerte de que en mi trabajo justo estaba compartiendo con una colega que le conté un poco lo que me estaba pasando y me dijo, ¿por qué no empezás terapia con esta persona que es Jonas de Tinis, que fue mi terapeuta en aquel momento? Sigue siéndolo cada tanto, hoy ya no, por suerte ya no necesito tanto. Tanta periodicidad. Sí, de hecho, él es un gran terapeuta justamente por esto mismo, ¿no? Porque no te ata ni te genera como este apego en donde te dice vas a necesitar tratamiento por el resto de tu vida, ¿no? Y me dijo, ¿por qué no probás con él? Porque no es un terapeuta convencional, no es un terapeuta que te va a llevar solamente a la niñez y a trabajar el pasado, sino como que trabaja con herramientas muy interesantes y más como transpersonales, ¿no? Que tienen más que ver con vos, me dijo mi amiga, porque yo en ese momento, a pesar de todo, era muy curiosa y me encantaba la astrología y todo lo que tenía que ver con el espacio exterior, como que tenía toda esa faceta de interés por cosas que, más como sobrenaturales Sí. y así fue, y empecé terapia y también es un médico y homeópata, entonces lo cual me parecía interesante también. Y me acuerdo que la primera sesión que llegué a él, le conté todo lo que me pasaba y las cosas que yo sentía que estaba haciendo que no estaban bien. Y él me miró como con cara de, y como, Normal. ¿todo bien? ¿Entendés? Como no me jugó y yo como, pero no te das cuenta que estoy haciendo todo esto y que soy un pedazo de mierda y cómo puedes... Y él como, no, todo esto lo estás haciendo porque claramente hay heridas dentro tuyo que vamos a trabajar juntos a lo largo de este proceso de terapéutico que vamos a hacer, pero esto no te define. Y cuando me dijo eso fue como, ¿qué? O sea, Eso es no un me clic. define. ¿Entendés? Fue como, no estoy fallada, ¿entendés? Como no soy una escoria humana, ¿entendés? Como, me dijo, no, todo esto viene de temas de tu vida, ¿no? Y distintos traumas y traumas igual en ese momento me acuerdo que no. Trauma es una palabra que se puso muy de moda ahora, Sí, y muchos profesionales de salud también no hacen referencia a ella porque saben lo complejo que es y uno no puede diagnosticarle trauma a cualquier persona porque sí, ¿no? no. Como es algo mucho más complejo de lo que Sí. hoy se ve en Instagram. Em, pero me dijo como claramente hay ciertas heridas y seguramente hubieron ciertos sucesos en tu vida y en tu infancia que te llevaron a actuar de esta forma. Eso fue por un lado el gran como antes y después en mi vida, en donde tomé conciencia de que tenía arreglo, ¿viste? Como decir, ah, ok, esto puede cambiar, esto realmente lo puedo sanar. Como Y esto aparte no, como esta sensación, perdón, no digo de no soy la única, ¿no? Eso justo que hablábamos justo detrás de cámara, de, esto no es algo que me está pasando solamente, como decías, no soy la escoria, estoy fallada. Del otro lado hay una persona que no se está asustando, no me está juzgando por nada de todas estas cosas. eso para mí fue, no es que me salvó la vida, pero yo esa mirada no me la olvido más. Esa mirada de él en el consultorio como diciéndome, está todo bien, ¿entendés? Como todo esto que te está pasando, porque además de que yo estaba haciendo cosas de las cuales yo no estaba orgullosa,
también me estaban pasando cosas terribles a mí, ¿no? De gente que también me estaba lastimando y mucho, mucho. Yo justo en ese momento, mis amigas del colegio habían decidido dejar de hablarme de la noche a la mañana sin darme ningún tipo de explicación y empezaron a correr un rumor que no era cierto sobre algo terrible que en teoría yo había hecho, que no era verdad, personas que yo amaba con todo mi corazón y que en un punto uno cuando empiezan a pasar estas cosas, vos empezás a decir como, pará, tal vez es verdad, o tal vez realmente soy una mierda y tal vez por eso me están pasando y te empezás a culpar. Sí. Y te empezás a maltratar y a juzgar y a decir, si me pasan estas cosas es porque las merezco de alguna forma. Y uno ahí puede hacerse responsable y decir, está bien, yo puedo tomar las riendas de mi vida y entender que probablemente tomé un montón de decisiones que me llevaron a crear esta realidad, pero también puedo entender que tomé todas estas decisiones en base a cosas que me pasaron y que hicieron que yo creara una identidad y creara un montón de corazas y mecanismos de defensa que me hicieron lastimar también a otras personas para proteger mi propio corazón, sin yo saber lo que hacía, ¿no? No sé si se entiende. No, sí, totalmente, y esto digo, me parece clave, ¿no? Porque a veces lo que nos pasa es que nos juzgamos con el diario del lunes, ¿no? Es como juzgo a la persona que yo era en su momento, pero con las herramientas y el conocimiento que tengo hoy. Y yo siempre digo que esa comparación no es justa, no es justa con tu yo del pasado, porque tu yo del pasado cuando hizo las cosas que hizo, no tenía, ¿no? Las mismas herramientas, los mismos conocimientos, las mismas preguntas o cuestionamientos, y que actuó con lo que sabía en ese momento. Exactamente. Ese es el primer paso para empezar a sentir verdadera compasión para con uno mismo, porque si no te podés perdonar y si no podés verdaderamente sentir como empatía por vos mismo, es muy difícil dar el siguiente paso, ¿no? Sí. Como a mí lo que me ayudó mucho en la terapia con Jonah fue darme cuenta de que yo actuaba de esa manera, hice todas esas cosas porque primero no sabía lo que hacía, lo cual para mí fue fundamental, ¿no? Decir como no sabía lo que hacía, como realmente no era consciente y estaba actuando desde lo más profundo de mi herida, porque crecí en una casa en donde tuve que aprender a mentir, porque viví situaciones terriblemente traumáticas que obviamente en ese momento en terapia todavía no sabía, pero hoy, 7 años después, fui descubriendo, como por ejemplo que fui abusada sexualmente varias veces en mi infancia y que obviamente eso creó una identidad y una personalidad abusiva, ¿no? Porque es parte de una de Desde las lo que secuelas. aprendiste. Exacto. Y de mentir y del abandono y de un montón de partes de mi persona que yo detestaba y que odiaba, pero que en realidad desarrollé para protegerme del dolor, ¿no? Es como algo que también esto que quiero sumar, que a mí me pareció fascinante, fue que en ese momento en el cual yo estaba muy mal, estaba en pareja con mi ex, mi pareja de aquel entonces, Juan, que fue un santo absoluto, y que me bancó a morir, y que un día yo estaba muy deprimida y angustiada y le dije, como, ¿cómo puede ser que personas que yo quise tanto me hayan hecho tanto daño? ¿Y cómo puede ser que yo a veces sea capaz, ¿no? de hacer tanto daño? Como... Y él también me miró así como con cara de gracioso y me dijo como, bueno, como Darth Vader. Y yo como, ¿de qué hablas? No había visto Star Wars todavía en ese momento. Y él como me dijo, claro, Darth Vader era un buen tipo, pero se terminó transformando en un villano porque era tanto el dolor que había dentro de su corazón que fue más fuerte el llamado a ser fiel a ese dolor y a la oscuridad que poder trascender el dolor y transformarse en un ser de luz, ¿no? Que es un Sí. poco de lo que se trata Star Wars. Y yo como, ¿qué? ¿Qué es esto? Ya la estoy viendo. Oiga, ¿qué me estás hablando? ¿Qué? Como que me volví loca, loca, y empecé a ver Star Wars tipo, o sea, hice como un maratón y entendí, ¿entendés? Y dije como, ok, ahora entiendo que claramente las personas que... Mi papá me abandonó cuando yo era muy chica, mi mamá tuvo trastornos de bipolaridad y esquizoparanoia, o sea, mucho dolor en mi familia, una familia muy disfuncional en donde el maltrato era como la La base. premisa, ¿viste? En mi casa como el más villano era el más capo, ¿viste? Como esta cosa de porque todos con un montón de heridas y mucho, mucho miedo, entonces aprendimos a defendernos, pero quien crece así, obviamente que después desarrolla una personalidad muy, entre comillas, peligrosa, ¿no? Sí. Y bueno, y Star Wars fue como entre Star Wars y Jonas. La combinación perfecta. Igual a partir de ahí fue como algo que quiero destacar, que es, si hay algo que confío ciegamente, es que
¿no? O sea, decir el universo suena hoy como medio un cliché que ya está demasiado como, viste, como Utilizado. utilizado, pero realmente sé, y esto realmente lo quiero compartir desde lo más profundo de mi corazón, que cuando uno se compromete a trascender la propia sombra y a integrar el dolor y a ir a la raíz, ¿no? de estas actitudes y formas de ser, como que la vida responde y empiezan a aparecer herramientas y guías y maestros y libros y terapia. Y es como que la vida empieza a tomar forma para ayudarte a darle estructura a este sistema de sanación que para mí es crucial, crucial en la vida. ¿Cuáles crees que para vos fueron como tus grandes aprendizajes en ese, ¿no? Como en este proceso que, como decíamos, todavía estás transitándolo? Creo que yo siempre digo que no me gusta el término yo soy, sino como el estoy siendo, porque creo que estamos en proceso constante, pero si tenés que pensar como en ese mayor momento de oscuridad, ¿cuáles crees que fueron como los grandes aprendizajes que podés hoy materializar? Mira, hay dos cosas. Primero creo que, y esto es algo que justo ahora con No Spoon estoy como muy enfocada en compartir, que es que hay dos formas de atravesar estos procesos, ¿no? Uno tiene que ver con, primero, obviamente, estar acompañado por un buen terapeuta y un profesional de la salud que no genere apego y que no te haga creer que vos estás fallada o que tenés un problema y que te haga relamer la herida constantemente, ¿no? Como Jonas y Annette, mis dos terapeutas, como ambos trabajan mucho con esto de ir a la raíz y para mí eso fue un gran aprendizaje, ¿no? Como descubrir que era cuestión de ir a la sesión, trabajar el tema, pero después salir de ahí y soltar, ¿viste? Como una cosa de, ok, observo, analizo, intento trascender e integrar. Pero por otro lado, que esto es algo para mí muy importante, en aquel entonces tuve como una gran bendición, ¿no? Que esto realmente no lo puedo dar por sentado y decir como que fue que también apareció Krishna Das en ese momento para mí como de forma medio aleatoria, porque una vez estaba escuchando lo de mi amiga Milu Granito en su casa, unos mantras de fondo y escuché como un mantra, le dije, ¿quién canta esto? Y me dijo Krishna Das y fue como que algo hizo clic adentro mío en mi corazón y automáticamente llegué a casa y no podía parar de escuchar a Krishna Das y terminé escuchando sus podcasts en donde él hablaba mucho de que nosotros podemos como hacernos cargo de nuestro dolor y de nuestra oscuridad, pero que si no plantamos semillas de cambio y semillas de conciencia, es muy difícil no quedar atrapados y presos, ¿no? de nuestro dolor. Entonces, por eso, todas estas prácticas que obviamente vienen de India y de grandes maestres y yogis y seres como muy iniciados que saben cómo atravesar procesos oscuros y difíciles, diseñaron justamente para nosotros, ¿no? Que una de Sí. esas herramientas para mí tiene que ver con escuchar mantras, ¿no? Que fue algo que para mí fue crucial, crucial, pero crucial de verdad. Porque lo que yo hacía era sentarme, escuchar un mantra, prestar atención a mis pensamientos y cada vez que me distraía volvía, ¿no? Gracias al mantra que escuchaba de fondo. Entonces eso me permitió como crear una práctica que en el momento yo mucho no sabía que era lo que estaba haciendo, pero cada vez que me sentaba a escuchar un mantra, algo en mí se ordenaba y sentía a veces mucha angustia y a veces mucha felicidad, pero emocionalmente muchas cosas se removían. Tal vez no en el momento, pero tal vez después a lo largo del día. Entonces hoy en día me doy cuenta que cuando estoy entrando, ¿no? En esos como laberintos oscuros o conectando de nuevo con la herida o con el dolor, hay algo en mí que automáticamente me ayuda a recordar, a salir de ahí y volver al presente, que tiene que ver gracias a esta práctica que desarrollé un poco gracias a los mantras. De nuevo, no sé si se entiende bien esto que digo porque lo Sí, estoy sí. intentando resumir y es como bastante complejo, pero resumiéndolo, fue como entrenar mi mente y entrenar mi mente con una herramienta que para mí me es imposible describir y realmente como explicar porque, no sé, es milenaria y es algo que trasciende la razón y que los Sí. seres que escribieron y compusieron, digamos, estos mantras son seres que para mí vinieron a la Tierra justamente a brindarnos estas como herramientas que nos ayudan a salir de esos pozos oscuros que son complejos y son muy también engañosos, porque si uno no Sí. puede entrenar la mente y si no sabe cómo volver al presente, en 2 minutos te perdiste en ese Te laberinto vas. mental. Exacto, Y de ahí exactamente, cuesta mucho salir. exacto.
Entonces creo que mi mayor aprendizaje fue primero reconocer que la herida es importantísima, reconocerla y entenderla y descifrar de dónde viene, no identificarme nunca con ella, sino que entender que, bueno, es parte de un mecanismo de defensa y es parte de algo que tuve que construir para sobrevivir, digamos, y a la vez también trabajar mucho el tema del entrenamiento mental para poder como sostenerme en ese, como en ese En ese pelito. proceso. Sí, Justo eso exacto. te quería preguntar, ¿no? Digamos, ¿cómo fue ese proceso? Porque a veces yo siento, también uno como psicóloga, que a veces la gente viene con la expectativa de que el proceso sea lineal, en línea ascendente y rápido. No la están viendo a Mila, pero abrió los ojos como, no, eso no sucederá. Y no es así. Entonces me gustaría que puedas contar justamente, porque vos hablaste de 7 años y incluso hiciste hincapié en, y todavía sigo, ¿no? Entonces me gustaría que puedas contar un poco de cómo fue ese proceso. ¿Tuvo sus altibajos? ¿Fue por momentos muy difícil? ¿Fue fácil? ¿Cómo es hoy en día? Ay, Dios mío. Yo armé un programa que se llama Amor Propio, que está inspirado en esto, que literalmente yo diseñé un electrocardiograma, porque para mí esto es un electrocardiograma, o sea, es como un Totalmente. proceso de expansión y de contracción constante, como van a haber momentos en donde vas a conectar con lo más profundo del dolor y de la herida y vas a sentir que te morís y que realmente no podés más de la angustia. De repente vas a empezar a encontrar la fuerza para salir adelante y vas a empezar a sentirte mejor y de repente vas a sentir que ya pasó y que qué bien que estoy y qué bueno, ya está y ahí de nuevo vuelve la herida, pero vuelve es como una espiral ascendente en el cual vos volvés a atravesar la herida, pero ya no sos la misma persona. Es como que cuando vos lograste salir, ¿no? Gracias a la terapia y a las herramientas que vos vas adquiriendo para poder encontrar la salida de ese Sí. estado emocional que es tan terrible y tan aterrador, cuando vos sumás todas esas herramientas como yoga, respirar, hasta empezar a prepararte un jugo todos los días, cualquier cosita que vos puedas hacer que en realidad la intención detrás tenga que ver con aprender a darte amor y a tratarte bien. Yo lo llamo, es como el amor, es como una medicina, ¿no? Que uno va como aplicando a la herida. Y ese amor te ayuda y de repente te sentís mejor y decís, qué bueno, qué bien que estoy, ya pasó repente volvés. Y volvés o a repetir un patrón, o te volvés a sentir mal, o te das cuenta de que tal vez no podés sostener esos hábitos que te estaban haciendo tan bien. Y al principio volvés y decís, pero joder, ¿viste? Como, ¿qué está Sí. pasando de nuevo? Creí que lo había entendido, creí que lo había logrado. Y te enojás, y te culpás, y te juzgás, pero te das cuenta de que tal vez ya no te dura tanto como antes, o que ya no te tratas tan mal como antes, o que estás encontrando nuevas formas de poner límites, o de expresar lo que sentís, o hasta tenés intención de sumar nuevas herramientas para poder como salir cada vez más rápido. Entonces ahí es cuando para mí la herida se transforma en un gran maestro, ¿no? Como que en realidad tenés la posibilidad de tomar el sufrimiento y el dolor y a tu herida como una gran oportunidad de aprender a perdonarte, a perdonar a los demás, de sumar herramientas que te ayudan a conectar con tu cuerpo, a entrenar tu mente, como realmente, no es que quiera romantizarlo, pero yo no sé si hoy podría estar en donde estoy si no hubiese sido por todo lo que me tocó atravesar, ¿no? Ujú. La única diferencia fue que decidí tomarlo como una experiencia de autosuperación más que de victimización. Y, y sigue volviendo y es como que no hay, no es que digo, ah, ya está, ahora ya está, estoy bien. No, pero antes tal vez un disparador de dolor o una situación emocional con un vínculo o algo que podía generarme terrible angustia o tristeza o culpa o algo, tal vez eso antes me llevaba a estar deprimida meses o semanas y ahora me dura como mucho tal Un vez rato. 6 horas y eso es muy increíble. Y es ahí cuando decís como, de esto se trata, ¿no? Como Sí. poder darte cuenta de que podés sostenerte en un momento de dolor o de ansiedad y que ya no tiene ese poder sobre vos como lo tenía antes, hace que tu relación con vos mismo se fortalezca, pero de formas que Totalmente. solo a través de la herida podrías hacerlo, ¿no? Entonces es como es hermoso darte cuenta de que es un proceso, es como espiralado, no sé si existe esa palabra, espiralado, sí, Sí, creo que que, sí, si no, que no, bueno, alimentamos.
que no va a dejar de aparecer a lo largo de la vida y que gracias a esos momentos adquiero cada vez más conocimiento y abro más mi corazón y más empatía y más compasión y perdono más. Entonces es en un punto también hermoso, ¿no? Aunque cuesta. Sí, Esto que te totalmente. digo hoy, Coti, le tomó muchos Sí, años, realmente, como no es fácil, no es algo que uno dice, ah, bueno, ya está, ya lo entendí, pero sí sé que está lleno de seres. De hecho, para mí algo que fue un gran motor inspiracional para mí en aquel entonces fue darme cuenta que los seres que realmente cambiaron y están cambiando el mundo fueron seres que sufrieron muchísimo, seres que transformaron su realidad de formas que vos decís como, ¿qué? Esta persona, ¿de ¿entendés? dónde Como sacó esa resiliencia? exacto, y vos decís gente que, no sé, viste, que se iluminó hasta en la cárcel, ¿entendés? O gente que salió de adicciones muy profundas. ¿Cómo una persona puede realmente conectar con el dolor y el sufrimiento que una persona que vive una adicción, viste, que padece una adicción? O sea, solamente podés si lo viviste. La realidad es que Sí, la profunda empatía viene de haber vivido, ¿no? El dolor en carne propia. Entonces totalmente. hay un sentido ahí, hay algo muy hermoso que también, si lo podemos ver desde ese lugar, nos permite tomarlo como un honor, entre comillas, y decir como, no por qué me pasa todo esto, sino para qué, ¿no? Sí, me gusta, ¿no? Esto que hablabas como de entrenar la mente, ¿no? Y que esto es un proceso que es muy difícil, porque también pasa muchas veces esto de, bueno, no sé, uno brinda herramientas, yo trabajo mucho también con ejercicios o herramientas, y claro, a la siguiente sesión capaz de decir, no, no me funcionó. Y no, probablemente la primera vez no te va a funcionar. Y yo siempre digo lo mismo, no podemos pretender que tratar a la mente como una parte diferente de nuestro cuerpo cuando está dentro de nuestro cuerpo. Digo, y cuando uno, por ejemplo, quiere correr una maratón y nunca en tu vida corriste, ¿qué es lo que tenés que hacer? Entrenar a tu cuerpo y le va a llevar meses poder correr esa maratón, capaz incluso años poder correr esa maratón. Incluso cuando ya puedas correr esa maratón vas a poder seguir mejorando tu tiempo. Digo, ¿por qué vamos a pretender que la mente funcione de una forma diferente? A nuestra mente también hay que entrenarla, hay que darle nueva información de eso que aprendió, ¿no? Esos patrones de los que vos hablabas, que aprendimos por nuestra crianza, nuestra educación, nuestras situaciones de la vida, y que hoy le tenemos que dar nueva información. Pero lleva mucho tiempo ese proceso y es constantemente darle nueva información y entrenarla. Y hoy hay que también, como decías, hacerse responsable de lo que conlleva el proceso, porque, como bien decías, es un electrocardiograma. Exactamente. A ver, para mí el tema de la mente, a mí me tomó realmente como mucho tiempo poder reconciliarme con ella. Y si hay algo que puedo decir hoy a modo medio spoiler, ¿no? Como que pude entender y comprender en carne propia fue que mi mente en realidad nunca me quiso hacer daño, ¿no? Como para mí esto es fundamental, entender que hasta en esos momentos en donde tu mente te está intentando convencer de que sos la peor basura del universo y que, porque, o sea, si yo replico los pensamientos que mi mente repitió durante tanto tiempo, ¿no? Tenemos que censurarlo, ¿no? Es al podcast. O sea, como realmente padecí, viste, como mucha tortura en base a mi mente y me odié durante mucho tiempo por eso, porque creía que yo estaba fallada. Y después cuando me di cuenta que en realidad mi mente estaba simplemente como repitiendo voces y repitiendo mucho maltrato que recibí en momentos en donde mi mente también se estaba desarrollando, ¿no? Como, y mucha violencia con la cual yo crecí, y bullying y cosas del colegio que crearon esta falsa identidad en donde mi mente prefirió echarme la culpa a mí que al resto del mundo, porque obviamente si le echamos la culpa al resto del mundo se transforma en un lugar muy Muy peligroso, hostil, sí. muy hostil. Entonces es más fácil ser vos tu propio enemigo que creer que todo el resto son tus enemigos, aunque después también terminan siendo Sí, que sí. todos tus enemigos, pero empezás por vos, ¿no? Y es como darte cuenta de que en realidad lo que hay que hacer es enseñarle a la mente a percibir la realidad de otra forma y enseñarle a la mente que el control en realidad lo tenés vos y no ella, y que la mente es como una especie de computadora llena de programas que responde justamente a eso mismo, a esa programación. Y que si vos podés empezar a través de estas herramientas de reprogramación, porque si hay algo que creo es que a la mente no la podemos desprogramar, por lo menos No, en mi experiencia, como no. y lo intenté, mucho tiempo intenté programarla y un día mi mente me dijo, no me vas a desprogramar nunca, pero sí me puedes reprogramar. Entonces el enfoque fue completamente distinto. Es como
le puedo enseñar a mi mente a hablarme de otra forma? ¿Cómo le puedo mostrar a mi mente que a pesar de que ella quiera que yo me abandone y que quiera que yo deje de hacer cosas por mí, yo lo voy a hacer igual? Y eso tiene que ver con bancártela y decir, tengo que aprender a atravesar situaciones incómodas, tengo que aprender a exponerme a hacer cosas que me incomodan, como a veces ir nadando en barro, viste, de la cama a la cocina y decir, no sé cómo, pero el jugo de apio me lo voy a hacer. No porque el jugo de apio te va a traer la solución, sino porque el acto de demostrarle a tu mente de que vos estás ahí, sabiendo que a pesar de que te dicen, no lo hagas, no lo hagas, vos te levantás Remando. remando, porque literalmente vas a sentir que nadás en barro, o sea, la sensación es como no puedo, me hundo, no lo logro, pero sin embargo vas a la cocina. Y tal vez no es hacerte un jugo de apio, pero tal vez es, no sé, cortar unos limones y tomar un vaso de agua en vez de ir automáticamente a prenderte un pucho antes de arrancar el día. Ya eso, ese pequeño acto, ya le está demostrando a tu mente que el control lo tenés vos, ¿no? Y en poder empezar a conectar con ese yo que está más allá de la mente, que para mí es la conciencia, y es un proceso que va a generar mucha resistencia, porque la mente no quiere perder el control. Y no es que no quiere perder el control porque quiera cagarnos la vida, sino No, porque... todo lo contrario, para protegernos. Exacto, exactamente. Entonces, la clave es entender que para poder lograr atravesar esto, para poder cambiar este sistema de, entre comillas, control, vamos a tener que atravesar situaciones y circunstancias de extrema incomodidad, ¿no? Como sentarte a escuchar un mantra cuando tu cabeza está a mil, queriéndote convencer de 700.000 millones de cosas y de que no pares y que te distraigas y que sentarte, ir en contra de esa resistencia y decir, lo voy a hacer igual y me voy a anclar al suelo y me voy a sentar a escuchar este mantra que no tengo ni idea qué carajo está pasando, pero lo voy a hacer igual. Empieza a desarrollar esa capacidad de decir como, acá estoy para mí. Y cuanto más logras ese anclaje, más fácil te es darte cuenta en esos momentos en los que estás siendo como completamente absorbido por tus patrones, por tus condicionamientos, que vos podés salir y que tiene que ver simplemente con que agarres esa fuerza de voluntad que estás desarrollando, que estás cultivando, tomar un empujoncito y decir, en vez de quedarme en la cama, me voy a ir a lavar la cara al baño. Algo tan simple a veces como eso, me voy a ir a lavar los dientes. ¿Viste? Como empezar de a poquito con una sola cosa que te ayude a cambiar la Salir. dirección. Exacto, Es que a veces creo exacto. también es eso, ¿no? De como, bueno, pero si lo voy a hacer tengo que hacer grandes cosas. Y ahí cagamos, ¿no? Hablando mal y pronto, porque justamente cuando uno está en ese estado, hacer grandes cosas significa un mundo. Ya como decías, capaz levantarme a lavarme la cara ya es un mundo, y sin embargo estoy generando un cambio en eso, ¿no? Entonces, también creo que es importante como cambiar como la exigencia en ese momento y decir, tratar de hacer lo mínimo, como qué es lo mínimo que hoy puedo hacer por mí e ir a intentarlo. Absolutamente. Esa es la clave. Sí. Sobre todo cuando, depende de cada persona, ¿no? Pero también yo creo que hay gente que cree que cuanto más hace, mejor lo está haciendo, ¿entendés? Pero después la caída es muy grande. O sea, cuando vos no estás actuando verdaderamente, estás siendo fiel a lo que verdaderamente necesitas y te exigís más, eventualmente eso después te va a pasar factura. Es como, ¿qué realmente puedo hacer hoy? ¿Viste? Como, y me quedo ahí, solamente con eso. Como lo único que puedo hacer por mí hoy es tomar un vaso de agua. Eso ya es una victoria cuántica para el alma, para una persona que verdaderamente está deprimida. Cuando vos estás en ese lugar en donde realmente no la ves, porque estoy hablando de casos extremos, ¿no? Pero lo vamos a llevar al extremo máximo. Cuando vos estás en ese lugar en donde no la ves y lo único que ves son salidas autodestructivas, si vos podés una mínima curva, ¿viste? Decir como, no, 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 voy a empezar de... Y Sí. esto solo tal vez es como leer un renglón, ¿entendés? De un libro de, no sé, de Cartolo, de Randazzo, o me voy a poner a tomar un vaso de agua, o me voy a lavar la cara, o voy a hacer la cama, ¿viste? Voy a salir de la cama, voy a hacer la cama, o voy a lavar los platos. Ya ahí algo ya está cambiando. Sí. Así fue para mí, o sea, yo realmente empecé muy de a poco. Y hoy me ves en Instagram y me decís esta piba que tipo, te viste, como soy medio, para mucha gente algo como que me dice, a veces me resulta como inaccesible, como
tomó 7 años, ¿entendés? Como no es de la noche a la mañana. Te agradezco que lo puedas decir, ¿no? Porque creo que algo que pasa mucho hoy en día con las redes sociales, que tienen un lado súper positivo, pero el otro es este de la comparación, ¿no? Y de tomar un recorte, porque las redes sociales es eso, es un recorte, y decir, ay, pero mirá, ¿cómo? Esta chica, mirá qué bien que está, ¿cómo? No, y yo no puedo, y es automáticamente esa comparación. Pero yo siempre digo, la foto no es el proceso, ¿no? Y es entender de que detrás de lo que vos estás viendo hay un montón de cosas que capaz, bueno, en tu caso yo sé que vos compartís mucho de ese proceso, pero digo, capaz justamente la persona no lo está compartiendo. Entonces también es contra qué nos estamos comparando, ¿no? O juzgando, cuando solamente lo que estamos viendo es un recorte. Entonces agradezco de tu parte esa sinceridad de poder decir, che, esto me llevó 7 años, ¿eh? No es que fue de la noche a la mañana, me lo propuse, me levanté y lo logré. Ojalá fuera tan fácil, pero no funciona de esa manera. Y todavía hay un montón de cosas que me siguen costando. Por ejemplo, ¿no? Como el tema del ejercicio físico, Sí. que a mí años atrás me generaba no ansiedad, o sea, me daba mucho odio, me generaba mucho odio sentir que veía en Instagram, viste, todas estas personas que decías, ¿cómo Sí. puede ser que de repente una mañana se levantaron y dijeron, a partir de hoy mi vida va a cambiar? Y tipo, Y ya veías está. 7 semanas después y estaban todas fit y se habían convertido en como una cosa de una máquina de hacer ejercicio y yo no podía ni media hora. Sí. ¿Entendés? Y en ese momento compararme me destruía, o sea, física, emocionalmente. Y hoy, años después, que descubrí que fui abusada sexualmente y que mi vínculo con mi cuerpo se vio completamente afectado por esto, porque cuando vos vivís cualquier tipo de abuso que implica algo a nivel físico, vos perdés el contacto con tu cuerpo, sobre todo un abuso sexual. Sí. Para mí, cada vez que yo me sentaba en el mat o agarraba una pesa o me vestía para ir al gimnasio, terminaba transpirando con ataques de ansiedad, volviendo a mitad del camino, me iba al gimnasio y me agarraba tal ataque de ansiedad que me volvía a mitad de cuadra, me iba a comprar un paquete de cachafaz y me tiraba en la cama llorando, diciendo, sos una mierda, no ves que no podés. Y era mi cuerpo que me estaba diciendo, yo no puedo, porque todo lo que tiene que ver con mover el cuerpo, cuando hay un tema tan profundo, una herida tan profunda, es terriblemente movilizante. Entonces, si hay algo que o sea, realmente quiero y me encaro constantemente de aclarar a través de Instagram, es que compararnos es lo peor que podemos hacer en la vida. Porque vos podés seguir esa influencer que hace gimnasia todos los días, pero esa persona tal vez no fue abusada sexualmente, o tal vez no vivió bullying cuando era chica en el colegio, o tal vez no vivió situaciones de terrible comparación en su casa, o tal vez también lo está haciendo desde la autoexigencia absoluta, que eso Totalmente. también sé que es verdad, ¿no? Sí. Como el mundo del influencer es algo que O el me mandato, ¿no? De belleza también. ni hablar. Y que vos decís como estas personas, vos crees que están felices y todo, y por detrás están sufriéndolo un montón también. Entonces, no podemos compararnos con nadie, pero con nadie de verdad, y entender que nuestro proceso de sanación y nuestro proceso de poder como aprender a cuidarnos y sostener hábitos es completa y profundamente personal. Sí, es Nadie único. tiene la fórmula, nadie, pero absolutamente nadie. De hecho, si viene alguien a decirte que tiene la fórmula, salí de ahí, o sea, corré para otro lado. Porque la Por única, favor. por favor, ¿entendés? Como la fórmula la tenés vos. Y solo vos y tu cuerpo y tus tiempos y tu intuición te van a ir guiando y dictando Tu el camino. contexto. Pero si me preguntás a mí cuál es la clave de todo esto, a nivel personal para mí, es tratarme bien. Mientras yo me pueda tratar bien, hasta en los momentos en los que no puedo, y pueda comprender de que si no puedo es por algo, ¿no? Como es importantísimo entender que cuando aparece un bloqueo que no nos permite avanzar en pos de eso que queremos para nuestra vida, no es que estamos fallados o que tenemos alguna discapacidad, ese bloqueo está por alguna razón. Ese bloqueo tal vez lo heredamos de nuestra familia, tal vez son patrones, también son miedos, creencias limitantes, y están ahí. Y no podemos ir de lleno a romperlo y atravesarlo porque es un proceso que toma un montón de tiempo, moviliza mucho a nivel emocional, moviliza físicamente. Entonces tenemos que ir de a poco y decir, bueno, yo tengo otras resistencias. Sí, ser Y muy están amables, ¿no? En el proceso. exacto. Y no compararnos, porque, Dios mío, si miro para atrás y digo cuántas horas de mi vida, no, de verdad, pasé en la cama llorando, ¿entendés? Por compararme. Por compararse.
por compararme y decir, esta persona puede y yo no. ¿Entendés? Como, Y no aparte solo que con siempre que nos esto. comparamos vamos a salir perdiendo, o sea, es como eso hay que tenerlo claro. Siempre que te compares vas a salir perdiendo, porque no te vas a comparar con alguien que esté peor que vos. Absolutamente, totalmente. Y esa persona que está tal vez mejor que vos, tal vez está mejor en esa línea, en ese O en lo que camino, ves, que te lo que muestra. ves. Exacto, pero tal vez en otras vos estás, porque estamos todos yendo hacia el mismo lugar, o sea, no es que Sí. alguien está, simplemente hay personas que tal vez lograron allanar caminos más rápido, y si esa persona se corre a un lado y te puede mostrar el camino, pero no se pone en un lugar de líder, y ahí hay algo interesante, pero si hay una persona que te dice, hacelo así, y si no lo haces así, así, no lo vas a lograr, ahí es como, no, Chau. viste, salí de ahí, viste, porque la realidad es que la vida sola, tu propia experiencia, tu propia historia, tus propias heridas te van a ir llevando por el camino correcto. Y si yo no hubiese sido fiel a mis procesos, tal vez hubiese forzado, no sé, por ejemplo, en su momento, tomas de ayahuasca o cosas que gente de mi entorno estaba haciendo y que yo me decían, no, es buenísimo, esto te va a hacer re bien. Y gracias a Dios me escuché en aquel entonces y dije que no. Y dije, no, esto no es para mí. Y después de 5 años de prepararme, de hacer terapia, de enraizarme en mi cuerpo, pude tener una experiencia con psicodélicos. Después de 5 años. Pero hoy en día vemos en Instagram todo el mundo hablando de esto, entonces vamos todos a hacer psicodélicos. Están todos hablando de trauma, entonces vamos todos a remover el trauma. No, viste, es como, pará, tal vez lo único que vos necesitas hacer es, no sé, viste, como leer libros y Sí. eso es todo lo que estás pudiendo hacer por vos hoy, como, y respetar eso, para mí eso es fundamental, como verdaderamente importante. Quiero hacer una pregunta y es, si mirás a la Mila del pasado y mirás a la Mila de hoy, ¿qué sentís? Uf, siento mucho, siento mucho orgullo. A veces me miro para atrás y digo, no, perdón, me emociona, pero a veces miro para atrás y digo, no puedo creer cómo logré salir de esos lugares y atravesar como todo eso. Mucho amor y mucho orgullo, siento. Como todavía me cuesta creer que lo logré y que no, y que pude salir de ahí. Como, aunque a veces vuelvo, pero creo que encontré El camino. la salida y el camino. Sí, Ujú. que sí, siento mucho, mucho orgullo, mucho. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué te gustaría decirle a alguien que está atravesando una situación similar a la que vos tuviste que pasar? Creo que lo siento con todo mi corazón, que sé lo horrible, desgarrador y oscuro que es estar ahí, pero también si hay algo que sé es que no estamos solos, ¿no? Como, y que obviamente no es fácil, ni es un lugar del que se sale fácil, pero del que se puede salir. Y que hay herramientas y que hay muchas personas que lograron allanar ese camino y lograron iluminar un poco el laberinto, ¿no? De la mente, porque realmente no es más que la propia mente. Como es solamente es como una dimensión en la que quedamos atrapados por el dolor, por heridas, por traumas, que nos llevan constantemente a revivir memorias del pasado, pero que nada tienen que ver con lo que verdaderamente está sucediendo hoy. Y que la única forma es a través del presente, ¿no? Y para eso tenemos que entrenarnos y entrenar mucho a nuestro cuerpo y a nuestra mente y volver todo el tiempo al corazón para recordar que en realidad nada de eso que creemos que es tan terrible está sucediendo hoy, sino que no es más que un recuerdo del pasado que nuestra mente no puede parar de repetir. Lo que pasa es que es muy ingeniosa y la oscuridad también es muy enceguecedora, entonces no lo ves. Y cuando la memoria del dolor vuelve, es como un manto oscuro que te enceguece y que te lleva a lo más profundo de ese dolor. Y si vos no aprendiste de alguna forma a iluminar ese espacio, es muy difícil salir. Pero estamos juntos y hay muchos, muchos seres que estamos buscando la forma de traer pequeñas como linternas, antorchas, velas, o sea, luces de toda clase para que podamos encontrar la salida, ¿no? Pero que lo siento con todo mi corazón, porque
uno cree que siempre está solo ahí, y esa es la parte más terrible. Sentir que el resto del mundo está feliz o viviendo en paz y que uno está fallado, como yo te digo, tengo 7 años ya de entrar en profundo, ¿no? En contacto con esto. Mismo ayer, que no es casual, eh, como esto de sanar la herida del abuso, es una cosa que viene, ¿no? En oleadas, ¿no? Es un proceso que no es lineal, como que vuelve de repente alguna memoria y como yo trabajo mucho para remover esto amorosamente, hace un par de días atrás volvió en forma de una contractura muy grande que me permití sentir y después terminé llorando con mucho enojo y después de eso tuve un ataque de pánico y después del ataque de pánico tuve un día de depresión absoluta, que fue ayer. Y ayer estaba ahí, acostada en la cama, llorando, creyendo que todo había sido en vano y creyendo de que todo lo que había hecho hasta ahora había sido un error y de que era una estúpida por creer que realmente podía salir de ahí y que había vuelto. Y mirá, te juro, Coti, que, o sea, tengo herramientas, ¿entendés? O sea, y soy una persona que trabaja acabo de volver de India, ¿entendés? De un trabajo, de un viaje profundamente transformador que me dio toda clase de herramientas. Y sin embargo, ahí estaba y no la veía y me sentía sola como la mierda, ¿entendés? Y sin embargo, en el momento en donde realmente me entregué y dije, bueno, ¿sabes qué? Acá estoy, ya está, no lo resisto, me entrego, acá estoy. En ese momento apareció Krishna Das, agarré mi teléfono, Instagram, pero así tipo en un momento como de pozo, dije ni idea, y me apareció un vivo y escuché un mantra y recordé el poder del mantra y en 5 minutos salí de ahí. ¿No? Entonces decís como, ya hoy creé este tipo de herramientas que aparecen, me caen del cielo porque realmente las instalé de alguna Sí. forma en mi vida y me permitieron salir de ahí. Pero si yo con todas las herramientas y con todo vuelvo a entrar en esos lugares, imagínate la persona que recién está empezando, ¿no? Entonces, si hay algo de lo que me voy a encargar de acá hasta el último día de mi vida, es ayudarles a recordar que no están soles y que sí se puede salir de ahí, que realmente se puede salir de ahí, que es una fiaca tremenda, que es un Sí. proceso morroso, pero pero que tiene que da sus frutos y que es profundamente liberador, eso no hay duda, no hay duda, y que la vida realmente se expande y que podemos empezar a hacer espacio para sentir amor y disfrutar de la vida y crear vínculos sanos, sí se puede, pero hay que atravesarlo. Disponible, sí. Sí. Primero, gracias, ¿no? Por compartir esto que te pasó ayer y por incluso estar también hoy acá, ¿no? O sea, como con la predisposición para hablar de todo esto. Y me parece como súper importante que también lo puedas contar, porque, como bien decís, ¿no? Son 7 años, tengo un montón de herramientas y así todo. Hay veces donde simplemente la oscuridad viene, se apodera, porque como bien vos dijiste en un momento, no vamos a poder desprogramar lo que aprendimos. Sí podemos dar información nueva y lo que sí pasa es esto, ¿no? Que capaz se acorta. Capaz esta situación te hubiera pasado hace 5 años atrás y te duraba, como bien dijiste, meses sentirte así o semanas sentirte así. Ayer fue un par de horas. Y creo que esas son como las, ¿no? Como las verdaderas victorias, de donde uno de repente se da cuenta de decir, ah, mirá, esto sí está teniendo, esto tiene un sentido y esto sí está ayudándome a avanzar. Y me parece que eso es súper valioso y creo que ese es como el verdadero resultado del proceso, no una meta a donde llegar, sino como estas pequeñas victorias que nos va dando el mismo proceso. Exactamente. Esas victorias para mí son las como linternas que después están ahí al alcance de la mano cuando vos Sí, estás en ese pozo terriblemente oscuro. Que vos estás ahí y no la ves, pero haces un manotazo y aparece, ¿entendés? Y recordás esa herramienta, y recordás eso que te ayudó, y así empezás a salir y cada vez salís más rápido. sí, Pero totalmente. sí, es así. Para mí es Gracias. un honor, o sea, justo ayer de hecho yo pensaba y decía, vos mañana vas a grabar un podcast sobre salud mental, no te das cuenta en dónde estás, pedazo de hipócrita. Y hoy como salí de ahí, como bien vos decís, de un pozo que tal vez antes me tomaba meses y terribles conductas autodestructivas. Y ayer nada. No solo eso, sino que tampoco caí en ningún pozo extraño de
atracones o de Sí. tener que, viste, hacer cosas que me dañan o me lastiman, como, no, comí mi comida, viste, seguí ahí en la cama, pero bueno, y salí. Entonces, cuando salí dije, más que nunca mañana quiero grabar esto, ¿entendés? Porque de eso se trata, como de Este es poder el verdadero ayudarnos a proceso. contacto, ¿entendés? Y que recordemos todo el tiempo de que la oscuridad y el dolor y la herida va a estar siempre ahí, siempre ahí. No se va a ir a ninguna parte. Cuanto más la podamos aceptar, cuanto más dejemos de juzgarnos, ¿no? De decir como estoy fallada, tengo todo esto y acepto que voy a tener que atravesar estos procesos de sanación una y mil veces y todas las veces que sea necesario para poder, gracias a eso, aprender a tratarme bien. Así es como sano, no creyendo que la herida desapareció, no creyendo que el dolor no va a volver. Sanar verdaderamente significa para mí poder como atravesarlo sabiendo y confiando en que la salida siempre está del otro lado. Y si no podés, ponete carteles. O sea, por ejemplo, esto, el yin yang, que también apareció Sí. como símbolo para mí en una sesión de terapia con Jonas, que después se transformó como en el icono de No Spoon, obviamente es un icono, o sea, simbólico milenario, pero yo me acuerdo que en una de las sesiones con Jonas le dije, necesito un fucking amuleto, ¿entendés? Necesito algo que me ayude a recordar que cuando estoy ahí, Sí. igualmente voy a salir, porque cuando vos estás en el punto máximo, crees que no vas a salir y crees que esta es la vez en la que la quedás, esta es la vez en la que no ves la salida. Entonces, para mí, el yin yang, o por ejemplo, una imagen de Buda, no eran como símbolos que yo tenía siempre y tengo siempre al alcance de la mano o del ojo, ¿viste? De la vista, como para poder recordar. Anclar. Sí, no es que la veo y digo, pero de reojo hay algo ahí, ¿viste? Que me dice Sí. como, tal vez no es un yin yang, también, tal vez no es un Buda, pero por ejemplo, una de las chicas que estaba participando en la Detox tenía un cartel que decía algo así como, no te olvides de confiar en vos, ¿viste? No te olvides de confiar en vos, y lo tenía pegado a la ladera, y bueno, está ahí, ¿entendés? Es como, y es ayudarnos a memorizar, y a Sí. memorizar y a memorizar esto, que podemos salir y que vamos a salir, como confiar en eso, aunque nos tome meses, años. Años. Para cerrar estos episodios, yo no les pongo el nombre a los episodios, ya que los protagonistas son ustedes que vienen y comparten sus heridas, ¿no? Y sus procesos. Entonces la pregunta de cierre es, ¿cómo te gustaría que se llame este episodio? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Últimamente estoy mucho con esto de las semillas de cambio, ¿no? Que significa para mí poder plantar semillas en el corazón que nos ayuden como a entender que es un proceso que toma tiempo, como cualquier semilla que plantamos, y para que dé sus frutos también tenemos que regarlo y tenemos que, viste, cuidar a esa semillita para que empiece eventualmente a dar sus frutos. Y cualquier práctica o herramienta de amor que nos estemos dando es esa semilla que estamos plantando que obviamente no va a dar frutos de la noche a la mañana No. y que hoy para mí tomó 7 años realmente, ¿no? Crear esta estructura, esta planta que me permite como sostenerme en la adversidad y salir de ahí. Pero para mí, no lo inventé yo igual, es un término que también usa mucho como Krishna Das y que utiliza mucho Ram Dass, ¿no? Como esto de semillas de cambio para mí, sí, ese título. Muy Sí. bien. Muchas gracias. Gracias por nada, por la apertura, por la sinceridad, por la honestidad, que creo que hoy en día vale mucho, ¿no? Entre tanto positivismo tóxico que consumimos y tantos éxitos que consumimos, el poder empezar a realmente humanizarnos y humanizar los procesos es muy valioso. Así que de verdad, gracias de corazón por compartir todo lo que compartiste para la gente que te va a estar escuchando. Gracias a vos, Coti. Quiero decirte que una de las cosas que a mí me salvó en aquel entonces fue escuchar podcasts de historias de personas que justamente me hacían sentir menos sola. Entonces, para mí hoy estar de este lado compartiendo esto en un espacio en donde me siento tan cómoda y respetada y segura es un honor enorme. Así que gracias de todo corazón por invitarme y gracias a todos por escuchar y estar ahí. Gracias. A vos. Si te gustó el episodio de hoy, ayúdanos a que este podcast siga creciendo. ¿Cómo? Compartilo con alguien que sepas que puede ayudarle o también calificándolo con 5 estrellas en Spotify. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.